Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 215. ¿Cuál es el fin de la moral política? Y responde: la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Este es el centro de toda la moral política cristiana. No hay valores, ni políticos, ni ideológicos, por los que el hombre pueda ser degradado a un medio a través del cual se alcancen objetivos superiores. Todos los totalitarismos del siglo XX sacrificaron las personas a las ideologías. Ni siquiera el propio principio de religiosidad está nunca a salvo de peligro. Existen de hecho ideologías y terrorismos con una motivación religiosa, tal y como sabemos por lo menos desde el 11 de septiembre de 2001. La primacía de la persona humana debe ser defendida una y otra vez. Bueno, como veis, la afirmación de este punto 215 es el hecho de que es la persona humana el fundamento de la moral política. O sea, la política está al servicio de la persona humana y no viceversa, ¿no? Parece algo muy obvio. Sí, pero es que la experiencia nos demuestra que al final, pues el poner, ¿no?, a la militancia, el poner a la población al servicio del poder y de una causa ideológica, pues ha sido el proceder habitual muchas veces, ¿no? Incluso a veces intentando motivarlo por razones supuestamente patrióticas. Pues imaginemos, por ejemplo, pues lo que fue en el siglo XX la invocación de la causa comunista, de la causa de los pueblos, para sacrificar a millones de personas, o con la Alemania nazi. La invocación del patriotismo como un lugar en el que el hombre tiene que sacrificar su propia dignidad es un peligro. Claro que el patriotismo es un valor, pero poner el valor del patriotismo al servicio de una ideología es un peligro muy grande. Y eso que pasa con el patriotismo puede ocurrir también, como dice aquí, con la propia invocación del sentido religioso de la vida. También se puede ideologizar la invocación de la religión, cuando se recurre a ella para justificar pues todo lo injustificable, la propia violación de la ley natural, para que así pues el hombre se sacrifique o niegue su propia dignidad al servicio de una supuesta causa superior que está siendo absolutamente manipulada. Porque claro, manipular la religión invocándola, ¿no?, para justificar una ideología, pues es tremendo. El hombre, la borrachera del poder, la borrachera de las ideologías es tan grande, el poder es una droga tan grande, que es capaz incluso hasta de manipular a Dios mismo y a la religión misma al servicio de esa ideología. ¿Cuál es una manera de estar atentos ante ello? Bueno, pues tener siempre, ¿no?, como punto de discernimiento la dignidad del hombre, la dignidad y el respeto de todo hombre, de todo ser humano, y especialmente cuando también son minorías que tienen un pleno derecho a ser respetadas. La autentificación de la calidad de una democracia se mide en buena medida por el respeto de las minorías. El respeto de las mayorías es más fácil invocarlo, pero el respeto de las minorías es el que más autentifica, ¿no?, la calidad moral de una democracia o de una regulación política estatal.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 216, que pregunta: ¿cómo funciona la autoridad verdadera? Y responde: cualquier comunidad humana se viene abajo sin autoridad. Ciertamente la autoridad no debe de ser arbitraria, sino que ante todo ha de servir para conducir al ser humano hacia el bien común en libertad. Y tampoco el bien común debe basarse en el arbitrio, sino que más bien ha de intentar orientarse por la razón, ya que esto será lo bueno para todos. Si así sucede, todos los cristianos estamos obligados en conciencia a seguir a la autoridad. Cualquier autoridad política existe sobre la base de la dignidad de la conciencia humana. Por ello, las políticas que se orientan por principios morales hacen del concepto de la conciencia la categoría central de su ejercicio del poder. Como veis, este es un punto del DOCAT en el que quiere distinguir entre lo que es una autoridad bien fundada de una autoridad mal fundada, no mal entendida. Nuestra cultura es refractaria a la autoridad, Entonces es muy importante decir que sin autoridad no hay libertad, Entre otras cosas porque si hay derechos, decía esto Chesterton, que si hay derechos tiene que haber también autoridad a quien reclamárselos. Luego, eso de ser refractario a la autoridad, en el fondo va en contra de quien pretende vivir más libre. Luego no tienes a quien reclamarle las cosas, ¿no? En cualquier caso, eliminar la autoridad es eliminar la libertad responsable, la formación individual, ¿no? Y la convivencia en sociedad, ¿no? O sea que es un autoengaño, ¿no? El pensar que sin autoridad una sociedad vaya a vivir mejor, ¿no? Y además, digamos una cosa, que cuando quien tiene que ejercer la autoridad no la ejerce, lo que reina no suele ser la anarquía fraterna, una anarquía fraternal, no, sino que suele reinar el despotismo de los cabecillas. Esto suele ser así. Allí donde no se ejerce la autoridad como se debe de ejercer, al final allí esto es un despotismo de los cabecillas, que en el fondo son unos auténticos dictadores, ¿no? O sea que la autoridad es necesaria. Y esta especie de visión antipática que en el imaginario popular se tiene hacia la autoridad, hay que tener capacidad crítica hacia ella, Igual que es una barbaridad, un disparate, oponer oponer carisma y autoridad, A ver, el que una persona tenga carisma y al mismo tiempo se someta a la autoridad no son dos cosas contradictorias, no son cosas contradictorias. Ahora, dicho esto, después de haber hecho este reconocimiento y este elogio de la autoridad, aquí lo que dice este punto 216 es que la autoridad no tiene que ser arbitraria.
no tiene que ser arbitraria. La autoridad tiene que estar tan ligada al entendimiento como a la voluntad. Es muy importante que la autoridad sea razonable, que quien ejerce la autoridad tenga capacidad de razonar, de dar razones, de dar explicaciones de por qué ejerce su autoridad de este modo a otro modo. O sea, la autoridad ciega, sin capacidad de razonar y de explicar pedagógicamente las cosas, es un peligro, ¿no? Una autoridad arbitraria lo que está haciendo es generar, contrario de lo que pretende, está generando el caos, el caos. Y aquí, aunque no se aborda plenamente este asunto en este punto del 216, claro, se deja entrever que podría haber un conflicto entre, el sometimiento a la autoridad cuando entra, ¿no? Cuando hay un conflicto de conciencia. Claro, cuando la autoridad es ejercida en contra de un orden natural, podría haber una obligación de conciencia de no someterse a ella, ¿no? Pero bueno, claro, obviamente eso tiene que ser algo muy excepcional. En el proceder habitual no deja de ser una trampa invocar los derechos de la conciencia para eludir, ¿no?, el ámbito del respeto a la autoridad legítima. O sea, que para que pueda haber, ¿no?, ese derecho de ver, de objeción de conciencia contra la autoridad, obviamente tiene que ser muy evidente la violación, ¿no?, del derecho natural por parte de la autoridad. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. ...217, y dice: ¿a qué permanece unida la autoridad? Y responde: cualquier autoridad está unida a la ley moral natural, que es la que recoge valores éticos fundamentales que son racionalmente comprensibles por cualquiera. Cuando una autoridad permite leyes u ordenamientos contrarios a estos valores, se está creando un derecho contra derecho, y por tanto un derecho que no obliga a nadie. La vigencia de una ley moral natural, por ejemplo, invalidó el argumento de los criminales del nacionalsocialismo, según el cual dijeron haber actuado conforme a la ley y al mandato de la autoridad competente. Hoy en día se aplica este razonamiento en el derecho internacional de los pueblos. Se dice, cuidado, porque habíamos hablado del reconocimiento y el respeto y el valor moral de la autoridad, pero claro, en este punto 217 se matiza una cosa importante, que esa autoridad moral, o sea, que tiene, ¿no?, la autoridad, y valga la redundancia, la tiene en la medida que está unida al respeto de la ley natural. De lo contrario, es una especie de derecho contra derecho.
O sea que, claro, cuando se promulgan leyes contra la ley natural, entonces se produce esta paradoja, derecho contra derecho. Y entonces uno tiene la obligación de hacer una objeción de conciencia. No puede seguir esa ley que está construida contra derecho natural, ¿no? Hay una famosa cita de Lope de Vega que, vamos, es maravillosa, ¿no? Supongo que la conoceréis. Dice: todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Es una frase de Lope de Vega, pero maravillosa. Bueno, pues exactamente esto es lo que dice aquí el DOCAT. Todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. A ver, o sea, que es que la legitimidad de una autoridad puede caer por los suelos por el hecho de que esté legislando contra la ley natural. Y entonces existe una obligación de objeción de conciencia. Y además también aquí este punto 217 del DOCAT saca una conclusión muy interesante, que es que como esto es así, no cabe acogerse a eso de la obediencia debida. Así como, por ejemplo, pues cuando en el juicio de Nuremberg, ¿no? Allí cuando se juzgaba a algunos que decían, bueno, yo hice eso porque yo estaba sometido bajo órdenes, lo había mandado el Führer, ¿no? Entonces yo tenía que obedecer. No, mire usted tiene una conciencia en la que tiene que saber por su conciencia que hay, o sea, que usted no tenía obligación de obedecer, es más, tenía obligación de desobedecer a quien había dictado unas leyes y unas disposiciones tan contrarias como al derecho natural, como la de mandarle a los judíos o a quien fuere o a determinadas personas a un horno crematorio. Entonces usted no puede ahora agarrarse a la obediencia divina. Yo es que debía obediencia, no. Eso no se respetó, ¿no? En Nuremberg, y eso además ha pasado al derecho internacional de los pueblos. O sea, uno no puede invocar la obediencia divina para hacer barbaridades, porque si el que promulgó tales leyes, ¿no?, estaba violando el derecho natural, yo tengo que tener objeción de conciencia ante tal cosa, ¿no? Bueno, como veis, este punto es muy importante, este punto 217. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Del DOCAT. ¿Por qué es legítima la objeción de conciencia? Y responde: ningún ordenamiento, sea jurídico o político, debe jamás pretender ser completamente vinculante. La responsabilidad de la conciencia va más allá del horizonte del poder político.
nadie puede verse obligado a hacer algo que vaya totalmente en contra de sus convicciones. Las expresiones que pueden darse de este derecho abarcan desde la negación al servicio militar hasta la pregunta de si se puede legitimar el asesinato de un soberano que es legítimo solo formalmente. A esta última cuestión, reputados autores cristianos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino concluyeron que tal medida sí era permisible, si bien con muchas reservas y bajo la consideración de situaciones y condiciones extremas. Bueno, tal vez os haya llamado la atención lo que dice así de entrada. A ver, los ordenamientos jurídicos y políticos son vinculantes en un Estado, sí, pero fijaros, aquí hace un matiz, no completamente vinculantes, o sea, es decir, tiene que existir siempre un margen para respetar a la conciencia. Puede ocurrir que haya ordenamientos jurídicos, políticos, que entren en colisión con lo que en conciencia pues una persona tiene derecho a que se le respete en conciencia. Aquí se pone el caso, pues por ejemplo, del servicio militar, y de hecho, bueno, pues en España se hizo la ley de objeción de conciencia. Bueno, el que no quiera coger armas, bueno, pues que haga un servicio social sustitutorio, lo que sea, pero tiene que existir en toda ley, tiene que existir un margen al derecho a la objeción de conciencia en caso de que a las personas les creen sus conflictos. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido muy sonada la gran batalla que ha existido hasta que finalmente ha llegado la Corte Suprema y se ha dado la razón a las hermanitas de los ancianos desamparados que no estaban dispuestas a que desde la ley de Obama se les obligase a tener un seguro médico en el que incluyese pues el derecho a la anticoncepción y al aborto y no sé qué. Pues ellas dicen, oiga, yo no tengo, a mí ese tipo de seguro médico que pretenda tener derecho a ese tipo de prestaciones entra en colisión con mi conciencia. Yo no puedo tener obligación de tener que ofrecer ese seguro médico a los empleados que trabajen en mi hospital. Y bueno, pues en las primeras sentencias se dictaminó contra las religiosas, pero finalmente en la última pues en el último recurso se les dio la razón. Y por cierto, cuando el Santo Padre hizo su viaje a Estados Unidos, cuando el Papa Francisco fue a Estados Unidos, allí hubo un momento, estaba entonces Obama como presidente, hubo un momento en el que rompió el protocolo y en uno de los traslados que tenían el Papa se salió de la comitiva y fue a visitar a estas religiosas que estaban sosteniendo con el gobierno de Obama este pulso, porque es curioso, aquí la llamada izquierda, cuando estuvo en la oposición antes de alcanzar el gobierno, reivindicaba la objeción de conciencia, ¿no? Y cuando alcanza el poder, se acabó la objeción de conciencia. Ahora todo es obligatorio, lo cual quiere decir que no creía en la objeción de conciencia. Y ojo, porque puede ocurrir que a la llamada derecha, pues cuando antes no hablaba de la objeción de conciencia cuando gobernaba, ahora que es desplazada, ahora hable de la objeción de conciencia. Tenemos que creer en la objeción de conciencia siempre, gobierne quien gobierne. Se trata de que entendamos que existen que existe una sacralidad, ¿no? en esa conciencia humana que no puede ser pisoteada por las legislaciones. Se hace una ley de lo que sea. Bueno, hay que pensar en que puede haber situaciones que requieran un respeto a la objeción de conciencia. Pone también el caso, este punto 218, el caso de lo que supone el tiranicidio, bueno, que es otro modelo, ¿no? de objeción de conciencia, en el sentido de que uno tiene el derecho de tener que respetar a quien ha sido legítimamente
constituido como responsable de una nación, puede ocurrir que aunque alguien haya alcanzado democráticamente, como fue el caso de Hitler, ¿no?, que alcanzó democráticamente la presidencia del gobierno, luego lleguen a darse, ¿no?, pues tales hechos y tales circunstancias en las que uno pierde la legitimidad, pierde la legitimidad. Sí, tú habrás ganado las elecciones, pero después aquí ha ocurrido tal nivel de pérdida de la dignidad, ¿no?, de falta de respeto a los derechos más básicos, ¿no?, pues que uno se ve no solo con el derecho, en conciencia, sino incluso hasta puede sentir una llamada o un deber a tener que implicarse en algo tan complicado, tan arriesgado como es el tiranicidio, del cual hablaron San Agustín y Santo Tomás de Aquino, pues como como un recurso último que uno en conciencia pueda plantearse. De hecho, sabéis que uno de los atentados, ¿no?, fallidos que se hizo contra Hitler, concreto, el que tuvo lugar en la llamada Guarida del Lobo, que era un cuartel general donde se reunía, donde se refugiaba también Hitler, el 20 de julio de 1944, un coronel llamado Klaus von Stauffenberg, que era, la verdad, un profundo católico, hijo también de una familia aristócrata católica alemana, pues él se sintió obligado en conciencia a intentar un magnicidio, intentar matar a Hitler en un atentado, poniendo una bomba. Falló, y eso le costó la vida. Pero bueno, sería uno de esos ejemplos que se pueden poner de cómo en ocasiones ha habido personas que, llevadas por un serio discernimiento de conciencia, han decidido que tenían que levantarse ante un orden que, aunque estuviese legítimamente constituido, había perdido su legitimidad por el grado de inhumanidad al que había llegado. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.